Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartiendo de nuevo otro episodio de Sexualidad, Vida y Fe. Y en este caso ya estamos entrando a lo que es la sanación interior en este tema que hemos visto a través de diferentes puntos, ¿no? El punto de vista de la filosofía, de la pedagogía, ciertamente de la fe, siempre, de la psicología, de lo jurídico, de lo médico también. Y ahora queremos ver un poco a través de la historia de Nehemías, del libro de Nehemías en la Biblia, en la palabra de Dios. Queremos ver un poquito el proceso de la sanación interior en esto que es el quebranto emocional, ¿no? Que lleva a tantas adicciones y desórdenes en la vida de la sexualidad, de la afectividad, de la emotividad, de la sensibilidad y de la genitalidad. Y por eso entonces quiero iniciar con tres preguntas que son fundamentales, ¿no? Las tres preguntas son: ¿realmente deseas sanarte? ¿Realmente de qué tenés sed? Y realmente si estás dispuesto a morir a vos mismo. Estas son las tres preguntas fundamentales. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, Jesús sana a un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Durante todo este tiempo había estado, como saben, echado al borde del estanque de Betesda, porque se suponía que las aguas tenían virtudes curativas. Jesús conocía la situación de este hombre y lo que siempre a mí me ha sorprendido fue que la primera pregunta que le hizo a Jesús, lo vemos aquí, es: ¿querés quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Pero, ¿qué pensaba Jesús? ¿Por qué le pregunta a este hombre que estaba padeciendo y sufriendo si quería quedar sano? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué le pregunta esto? Y porque en el fondo Jesús tiene una muestra de compasión, pero también Jesús estaba esperando la respuesta de este hombre. ¿Realmente este hombre quería salir de este estado de enfermedad, o le gustaba dar lástima, llamar la atención y vivir pidiendo limosna porque le venía bien, ¿no es cierto? Partiendo de esta situación de víctima, o sea, de hacerse víctima. Esto es. Entonces, la pregunta de Jesús es muy importante. Y la respuesta que le da el paralítico es: Señor, no tengo a nadie que me ayude a meterme en el estanque, y cuando lo hago ya otro se metió antes. Pareciera como que este hombre había tomado una identidad de víctima, ¿no? Entonces estaba tranquilo en su victimismo, en su ser miserable, en esto de dar lástima. O sea, no quería salir de su situación. Bien. Era como su manera de sobrellevar la vida, de existir o sobreexistir, o como se llame esto, y de satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave es que el adicto, a cualquier tipo de adicción, sobre todo en el orden de los desórdenes afectivos, emotivos, de la sexualidad, de la genitalidad, la adicción a la pornografía por internet, ¿no? La adicción a la masturbación, la adicción a lo genital compulsivo, la adicción a manipular personas, ¿no? La adicción a estos abusos psicológicos o abusos también físicos o abusos verbales, todo este tipo de adicción tiene que tener un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es: sí, deseo cambiar. Yo deseo cambiar. Ciertamente en el nombre poderoso de Jesús, por la gracia del Señor, pero sí deseo cambiar. Entonces digo, ¿podemos entregar realmente esta herida, este quebranto emocional, esta adicción al Señor? Sí podemos hacerlo, pero también con la convicción y la confianza de que yo quiero hacerlo y que quiero salir de esto. Esto es importante. La segunda pregunta es: ¿de qué tenés sed? A ver, ¿de qué tenés sed? Y hay muchos casos, como ustedes saben, no solamente en el mundo de la farándula, donde por desgracia el mundo de la farándula, la frivolidad, estos actorcitos y actrices que duran
una temporada, cantantes, vedettes, que por estar un poco en pantalla o en una foto de revista hacen cualquier cosa y después lo vemos sufriendo de desequilibrios, adicciones, suicidios, alcoholismo, droga, todo este tipo de abusos que hablan de pobres personas miserables que se arrastran en este mundo, lamentablemente, pero que son las que más se exponen en las pantallas y las que más pueden influir de alguna manera en tantísima gente que hoy es influenciable, ¿no? Ante el supuesto éxito, belleza del actorcito de moda, de la actriz de moda, del cantante de moda, y que evidentemente están viviendo una situación de tragedia muchas veces y que se ve por los intentos de suicidio, los suicidios directamente, y también por una vida que está en la tragedia, aunque la quieran tapar o ocultar. Entonces, este ejemplo que les quiero contar es de un hombre que, aunque a ustedes les provoque escozor, había tenido relación sexual genital con más de 3.000 mujeres en su vida, ¿sí? Así como lo escuchan. Un hombre que había lapidado fortuna, porque tenía mucha fortuna, en esto, ¿no? Como una adicción terrible. Ustedes saben que en muchas partes del mundo existen clínicas para internarse, para poder curarse de esto, ¿no? ¿Pero qué? Llega un momento en que todo este tipo de cosas lo llevó a la depresión, a la frustración, a la insatisfacción y por supuesto a las adicciones. Alcohol, droga y todo lo demás, aparte de esta adicción que tenía a lo genital que era terrible. Y él decía, nunca puedo tener suficiente, siempre quiero más. Un poco también el ejemplo en estos días del cantante canadiense, este joven cantante canadiense Justin Bieber, que reconoció su adicción a lo genital y que luego de su matrimonio y que se siente más tranquilo, decidió apartarse durante un tiempo largo de la actuación para poder volver a ser el mismo, porque estuvo, y lo declaró, al borde del suicidio varias veces, ¿no? Interesante para los adolescentes y jóvenes el testimonio de Justin Bieber. Ojalá lo encuentren y lo busquen en sus declaraciones porque vale la pena también su sinceridad, que para muchos ha sido un sincericidio. Entonces, este hombre dice que en un momento dado tuvo que internarse, pero también después de esta internación tuvo una oportunidad magnífica. Dios nunca nos abandona. En un retiro espiritual al cual lo invitaron y el que él aceptó, y luego de estar en una clínica internada con orientación cristiana, este hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal con Jesucristo le cambió la vida. Le cambió la vida de tal manera que él volvió a encontrar en su esposa, y menos mal que encontró una esposa misericordiosa y compasiva, volvió a encontrar en su esposa ese complemento que él necesitaba, que no era solamente a nivel carnal o genital, era una necesidad de llenar su corazón, y lo encontró de nuevo, ¿no? Y fíjense que en San Juan, capítulo 4, versículos del 6 al 26, encontramos la historia de la mujer samaritana que se había casado 5 veces, por lo menos, y estaba viviendo con otro hombre, no sabemos cuántos eran. Y ella fue a recoger agua al pozo al mediodía para no cruzarse con las mujeres respetables de la ciudad que la criticaban, murmuraban, se reían y qué sé yo cuántas cosas, y que iban temprano, ¿no?, a buscar agua al pozo. Y allí esa mujer sola, temerosa, avergonzada, herida, adicta, diríamos así, ¿qué buscaba? Buscaba amor, ternura, afecto, comprensión. Y allí se encuentra con Jesús. La mujer ofreció ayuda a Jesús para sacar agua del pozo, pero él le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y Jesús le ofreció el agua viva, el agua de salvación. Solo podemos saciar nuestra sed interminable de amor, de ternura, nuestra sed espiritual y emocional en una relación armoniosa, sincera, transparente, constante, perseverante con Jesucristo el Señor. Entonces, para poder sanarse, el adicto debe reconocer primero todos sus esfuerzos por satisfacer su sed existencial que no encontraron respuesta, que fueron, como decimos, pan para hoy y hambre para mañana, pero un hambre terrible, peor de lo que teníamos, con una ansiedad, una angustia, una tristeza, un deseo de muerte espantoso. Todo esto es muy importante, porque todo esto nos va a llevar entonces a la tercera pregunta, ¿no? ¿Estoy dispuesto a morir a mí mismo? ¿Estoy dispuesto? El apóstol Pablo nos dice que debemos vivir en amor como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella en sacrificio vivo. Efesios capítulo 5, 1 al 2. Pablo
También dice que debemos ser imitadores de Cristo porque nunca podremos ser exactamente como Él. Y Cristo murió por nosotros, estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Como imitadores de Cristo debemos también aprender a estar dispuestos a pagar el precio, es decir, a morir a nosotros mismos. Porque en el fondo, este deseo compulsivo, esta adicción genital, este quebranto emocional, tiene un fondo en un egoísmo, en una inmadurez afectiva, psicológica, en una indiferencia, en un individualismo atroz. Y es eso lo que debe ser curado. Es decir, el desear sanarse lleva implícita la disposición de morir por algo, por alguien. Y vale la pena saber morir, saber perder por Jesucristo el Señor, camino, verdad y vida, que quiere darnos vida y vida plena. Fíjese la historia de Lázaro. En Juan capítulo 11, él y sus dos hermanas, Marta y María, eran muy amigos de Jesús. Cuando Jesús se entera de que Lázaro estaba muy enfermo, no acude prestamente a su ayuda. Demora días en acudir. En realidad, Jesús, va hasta Lázaro cuando ya está muerto y es enterrado. Y María y Marta salen al encuentro de Jesús y le dicen casi con cierta: Señor, si hubiese llegado antes, nuestro hermano no se hubiese muerto. En verdad le dice: ¿para qué viniste? Pero Jesús calma a todos y da este hecho de resucitar lo que estaba podrido. Resucitar lo que estaba muerto, es decir, vivificar, dar vida a lo que estaba putrefacto, podrido. Es esto lo que hace Jesús con nuestra adicción. Lo que está podrido, lo que tocó fondo, lo que ya no da más. Con Marta y María, los adictos, sus cónyuges, sus hijos, sus padres, y otros quizás quieren hacerle a Jesús preguntas del tipo: si solo hubieses estado aquí, ¿dónde estás? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no venís y nos salvás? Y muchos adictos a la genitalidad, digamos, preguntan por qué Jesús no los sana antes de que destruyan su vida. ¿Y saben por qué? Porque hasta que el adicto no tocó fondo, no querrá salir. Siempre habrá regateos. En cambio, cuando el adicto toca fondo, es cuando quiere salir de verdad. Y ahí sí, lo busca sinceramente al Señor y le dice: realmente vos sos el absoluto de mi vida. Yo ya no puedo más. Solo no puedo. No voy a intentar otras cosas, sino solamente seguirte. Desarmado, vulnerable. Solamente allí el Señor es fuerte, en la debilidad del adicto. Gracias por estar y compartir con nosotros. Nos veremos en la próxima oportunidad. Paz y bien.